Nuevamente estamos en una nueva emisión de este programa que hemos denominado ¿A dónde vamos? La carrera de turismo a través del Instituto de Investigaciones, Consultoría y Servicios Turísticos prosigue con este afán de divulgar las actividades académicas de la carrera y en esta ocasión, este mes de septiembre, es muy particular y es especial para el turismo. Primero, el 27 de septiembre se ha designado por la OMT como el Día Mundial del Turismo. Nosotros, como carrera de turismo, tenemos precisamente también en esa semana nuestra semana aniversario y el 21 de septiembre, como todos sabemos, se festeja el Día del Estudiante. Estas fechas son propicias para que hagamos un análisis del tema académico, de cómo estamos como carrera. Un análisis reflexivo para ver si respondemos a la sociedad con lo que deseamos, profesionales idóneos, profesionales competitivos. Y para esta ocasión hemos invitado al director de la carrera de turismo, al doctor Rodolfo Telles, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por su presencia. Y también hemos invitado a un joven profesional egresado de la carrera de turismo, el licenciado Julio Rojas, que además ha trabajado ya desde hace tiempo en el sector y nos va a permitir refrescar la visión sobre el mercado laboral. Inicialmente le pediría al doctor Telles ponernos en antecedentes acerca del desarrollo de la carrera, cuáles han sido las características de la evolución, en qué nivel estamos y, bueno, algunos datos particulares. Bienvenido y gracias. Bien, gracias José, muy buenos días, buenas noches. Es un placer para la dirección de la carrera de turismo participar en este programa, que también nace en la propia carrera. Es un antecedente muy elocuente para la carrera en virtud de que acá es donde nos atrevemos a discutir las políticas que hacen a la actividad turística desde varios ángulos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista comercial, social, de mercado, etcétera. Decía, es muy gratificante y placentero para nosotros porque nos permite relevar, nos permite homenajear a la carrera de turismo recordando los 27 años de su aniversario de creación, el 27 de septiembre. De manera muy breve podemos señalar que la carrera de turismo nace a la vida institucional dentro de la gloriosa Universidad Mayor de San Andrés, el año 1977, adscrita en ese entonces a la carrera de Lenguas y Lingüística, de Idiomas y Lingüística, y cuya mención única era la de formar profesionales en el nivel técnico superior relacionados con el ámbito netamente operativo, que estaba con el counter, que estaba con el tema de boletaje, que estaba con el tema de los guías de turismo. Nace así este proceso donde lanzamos al mercado profesionales a nivel de técnico superior, hasta 1982, y en el año 1982 nace un hito histórico muy propio de la carrera en el cual empieza a generarse un nuevo plan de estudios que vaya a responder a la realidad social de ese momento. Un hito histórico que ha permitido generar un desprendimiento de la carrera de lingüística, de idiomas y lingüística, hasta la creación de 1986, en el año 1986, en que se crea la carrera de turismo como tal. De ahí que se emerge un proceso de transición al nivel de la licenciatura y empezamos a realizar unos nuevos planes de estudio, plan 1086, plan 97, plan 99, hasta tener el plan 2006, en el cual se ha diseñado la formación de recursos humanos especializados, orientados a responder los cambios estructurales que el mercado requería en ese entonces. Estos cambios estructurales están definidos al ámbito esencialmente social. El turismo es un fenómeno social con gran incidencia en el ámbito económico, por tanto, los cambios estructurales de mercado en el orden económico requerían también tener profesionales especializados en esta área que vayan a contribuir al acceso de mercado y de manera también paralela, consecuente con los cambios estructurales tecnológicos que requiere el mercado como tal. En esa línea, esta estructura ha ido moviendo la carrera de turismo y obligándonos a que nosotros, desde un punto de vista de un ámbito netamente académico,
nos hemos llevado a diseñar nuevas políticas institucionales, nuevas políticas académicas, en el cual hemos ido entendiendo dos ámbitos fundamentales. Responder al mercado como tal, definiendo nuevas competencias, definiendo nuevas habilidades, definiendo nuevas actitudes y aptitudes en los profesionales del turismo, a través de nuevas generaciones y nuevas destrezas que hacen al manejo profesional. Y el segundo elemento que hace a esta definición es el de haber tomado en cuenta estos cambios estructurales para poder definir nuevos perfiles profesionales. Estos perfiles profesionales, José, si me permites explicarlo muy rápidamente, han estado orientados fundamentalmente a tres niveles, tres ámbitos que hay que complementarlos seguramente con datos estadísticos. Primero es que hemos ido a buscar mejorar la calidad del profesional en turismo, mejorar la calidad de la educación superior en el ámbito de la carrera de turismo, más aún entendiendo que la carrera de turismo depende de una facultad humanística como es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la UMSA. Tiene un ámbito mucho más del ámbito del desarrollo humanístico, incorporando esta proyección al ámbito económico. El otro elemento que nos permite establecer es el que las políticas institucionales han permitido generar una igualdad de acceso, igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera de turismo de los diferentes estudiantes que vienen de los ámbitos secundarios. Y el tercer elemento que nos ha llevado también a mover estos planes de estudio han estado incorporándose en el ámbito del reconocimiento de la internacionalización del profesional en turismo, que seguramente luego lo vamos a explicar en qué consiste y cuáles son los logros que al momento habríamos tenido desde el año 1979. Resumiendo la parte de los antecedentes, hitos históricos de la carrera de turismo, podemos decir que a la fecha, el 27 de septiembre, estamos recordando ya independientemente, o sea, vale decir, como carrera de turismo, los 27 años de creación de la carrera de turismo a partir de 1986, sin que podamos desconocer la generación de recursos humanos en el ámbito técnico de 1979 a la fecha. Bien, muchas gracias. Esto nos permite contextualizar precisamente el tema que nos convoca hoy. Y precisamente en una actitud reflexiva, crítica, autocrítica y además con miras justamente a mejorar la formación y el cumplimiento de las labores fundamentales de la propia universidad, tanto en el área de formación académica como el tema de investigación e interacción social, es importante ya señalar algunos resultados de esta propuesta. Es decir, tenemos que ver en el mercado laboral exactamente si es que hemos logrado estos propósitos, si es que el mercado reconoce que estamos consiguiendo que nuestros profesionales se inserten de manera adecuada en las labores pertinentes. Y precisamente nuestro invitado Julio Rojas, el licenciado Julio Rojas, ha hecho un trabajo sobre la inserción o la situación de los profesionales en turismo en el mercado laboral. Es decir, queremos saber con datos ya concretos cuál es esta situación, cómo es que los profesionales en turismo responden a los requerimientos del mercado, tanto en el nivel gerencial, en el nivel operativo, en el nivel de dirección o en el nivel de emprendimientos privados. Seguramente que muchos profesionales han ido a trabajar al sector público, al sector privado, tienen sus propios emprendimientos y quisiéramos ver algunos datos que nos puedan aclarar esta situación en el panorama de la carrera. Bueno, muchas gracias por la invitación, licenciado. Evidentemente, ese tema del tema de la situación laboral ha surgido a partir de una experiencia particular, ¿no? Porque cada estudiante al concluir sus estudios se enfrenta ante la situación de iniciar su actividad laboral. Entonces muchos eligen en la amplia magnitud de rubros que existen, ¿no?, en la actividad. Ya hay algunas fuentes laborales por sector privado, pueden ser agencias, hoteles, pueden trabajar como guías en establecimientos gastronómicos y demás, o también en el sector público, ¿no? Pueden trabajar también en instituciones especializadas como el Viceministerio de Turismo, la Gobernación del Departamento de La Paz, la Alcaldía, o también en instituciones no gubernamentales,
ONGs y demás, ¿no? En realidad tenemos una amplia gama. A partir de esa experiencia particular, entonces surge esta necesidad y se ha logrado obtener datos bastante interesantes. Pero antes de entrar al tema del mercado laboral, yo quisiera compartir ciertos datos de la propia carrera, ¿no? ¿Qué oferta laboral la carrera ha ofrecido, ¿no? en los años que nos dijo el doctor Tellas, ¿no? Desde la creación de la carrera, pero desde el nivel de licenciatura. Actualmente tenemos 27 años de vida institucional, pero desde que se ha implantado la licenciatura como tal, que fue desde el 97, pero desde el 99, cuando egresa ya el primer estudiante, ¿no? de este plan de estudios, desde esa fecha hasta a la gestión 2011, donde concluyó este estudio, se ha logrado contabilizar que la carrera había generado alrededor de 1.059 egresados, ¿no? Una cantidad bastante importante, pero lo que hay que distinguir es que de estos egresados solamente 403 lograron defender, ¿no? Lo que significa que habían 656 estudiantes egresados que por diferentes motivos no han logrado concluir el estudio, ¿no? Esos esos 656 egresados actualmente representan el 45% de todas las matrículas que tiene la carrera, ¿no? Es por eso que nuestra carrera tiene un crecimiento poblacional constante anual, porque los egresados, están teniendo una dificultad al poder obtener su título, aunque es algo que hay que reconocer también, ¿no? Entonces, el estudio está basado justamente en ese sector, tanto egresados que no han logrado defender como también titulados, porque los que egresan ya no tienen más deberes en la carrera, si han concluido sus estudios. Entonces, a partir de eso, ya se ha hecho el estudio, ¿no? Y se ha logrado identificar que más o menos el 45% de todas aquellas personas, pero el 40% en general, ¿no? Tanto titulados como egresados, se encuentran trabajando en el sector privado, ¿no? Evidentemente es uno de los sectores más amplios que ha logrado dar recepción a los profesionales, ¿ya? Se ha logrado identificar eso. Y en el tema salarial, en promedio, se ha logrado conocer que el profesional gana alrededor de 2.481 bolivianos. Esto es general. Obviamente hay sectores mejor pagados como sectores que pagan menos. Otro dato bastante interesante es que el 81% de todos los titulados ganan hasta 3.000 bolivianos mes, ¿no? Es decir, que el restante 9% gana por encima de esos salarios, ¿no? Otro dato interesante de esta tesis es que 22,6% de los egresados perciben salarios entre 400 a 1.000 bolivianos, es decir, un salario totalmente bajo, ¿no? Que está inclusive por debajo del salario mínimo nacional. Esas son las condiciones a las cuales están sometidos un 22,6%, ¿ya? Otro dato también que es muy importante es que el 31% de los titulados logran percibir salarios por encima de los 3.000 bolivianos mes, ¿no? Antes de seguir Claro que con estos datos, licenciado, me gustaría que primero vamos a continuar profundizando con los datos, porque es la única forma de ver en términos concretos y objetivos cuáles son las características de la inserción de los profesionales en el mercado laboral. Antes de proseguir, yo voy a pedir una pausa. Tenemos un invitado adicional, así que una pausa para proseguir con el programa. Bien, gracias por seguir en nuestra audiencia y vamos a continuar con estos datos que
que nos permiten ver de manera, como decía, objetiva, cuál es la característica de inserción laboral de los profesionales de turismo. Yo le pediría a ver si podemos tener, para que el público tenga grabado, decíamos que hay en el periodo 99-2011 han habido 403 titulados en la carrera, ¿sí? Y egresados más de 1000, con lo cual 600 estudiantes no han logrado titularse. Sin embargo, también están trabajando en el sector turístico, seguramente con otras características. Entonces, ¿en qué labores están trabajando los profesionales en turismo y los egresados? ¿Cuántos trabajan en el sector público? ¿Cuántos en el sector privado? ¿Cuántos trabajan en el nivel directivo? ¿Cuántos trabajan en el nivel operativo? Para que eso por lo menos inicialmente quede claro, y luego entramos tal vez en temas de salarios y escalas salariales. Bueno, muy bien. Respondiendo, ¿no? Del 100% de los titulados que ya están ejerciendo trabajo en el mercado laboral, el 17% se encuentran en el sector público, ¿no? Es tanto en el viceministerio, en las alcaldías y en las gobernaciones, ¿no? Siendo el más importante el de la alcaldía, ¿no? En el sector privado se encuentra trabajando el 41% del total de los profesionales titulados, siendo el más importante de este sector, obviamente las agencias operadoras de turismo, ¿ya? Hay un porcentaje importante de profesionales independientes a los cuales también, en los cuales también están inmersos los emprendedores, ¿no? Quienes son los que han generado otros empleos. Por otro lado, tenemos un dato que es bastante interesante, que es la migración laboral. Le llamamos migración laboral a aquellas personas que no están ejerciendo la profesión turística, ¿no? Que por diferentes motivos ha decidido cambiar a otros empleos que pueden ser desde actividades comerciales, pueden ser... ¿Qué porcentaje más o menos? Bueno, a eso tenemos el 11% en los titulados. Un porcentaje que es relativamente, digamos, aceptable en términos de que si podemos ver otras profesiones, seguramente hay un porcentaje mucho mayor que no está trabajando en el área que le corresponde. En términos de directivos, operativos, ¿cuál es la labor del profesional en turismo? Bueno, datos específicos, cuantificados, aún no tengo, pero en el tema de la encuesta, cuando se ha aplicado, se ha logrado evidenciar que la mayor parte que está trabajando en el sector privado lo están haciendo en cargos operativos, evidentemente. El sector gerencial en el sector privado es escaso, casi no se lo encuentra, porque conocemos también que la mayoría de estas empresas están manejadas por negocios familiares, ¿no? La mayor parte de los encuestados han manifestado estar ahí, ¿no? En sectores operativos. Bien, gracias. Aprovecho para dar la bienvenida al doctor Fernando Cajías, es un invitado justamente para que nos pueda contar también esto de la inserción laboral, cuáles serían las características cualitativas justamente de la función que ejercen los profesionales de turismo en el mercado laboral y básicamente yo creo que vinculados al tema turístico, cultural, patrimonial en el que se mueve el doctor Cajías. Bueno, nos encontramos a todo nivel en los ambientes relacionados con el trabajo de turismo, con exalumnos tanto titulados como egresados. Indudablemente, como yo brillantemente en el estudio que he realizado, la gran mayoría está en el sector privado, agencias de viajes, pero a veces sobre todo en cargos operativos, porque los cargos directivos están sobre todo en manos de los dueños de las empresas. Pero en todo caso creo que hay cargos también importantes que están ocupados por nuestro personal. También creo que hay un dato importante que da el trabajo que ha sido presentado, es que hay buenos sueldos, pero también a los no titulados a veces hay también muy bajos sueldos, ¿no? Que eso es, también hay que procurar una reivindicación en ese sentido. Ahora, en lo que respecta a la migración laboral hacia la cultura, que no está tan desligado al turismo, porque tiene que ver con el patrimonio cultural, indudablemente que he conocido casos muy, muy interesantes, sobre todo en todo lo que significa el área de museos en la alcaldía paceña, ¿no? Donde hay muchos de los directivos han sido licenciados
en nuestra carrera de turismo. Y también hay cargos en el Viceministerio de Cultura, pero en el área de cultura, como en el Centro de Catalogación, que también es gente egresada en cultura, titulada, perdón, en turismo. Así que indudablemente también un mercado laboral opcional que se da a alguien que ha estudiado turismo es obviamente la gestión cultural. Sí, precisamente yo quisiera tal vez profundizar un poco en este tema, porque está claro que la Universidad Mayor de San Andrés, por su carácter de universidad pública, está orientando la formación de profesionales con una, digamos, dirección justamente hacia el tema macro de gestión pública, pero no olvida el tema de gestión empresarial tampoco y la gestión y de emprendimientos. Y dada su formación, digamos, más amplia, permite al profesional en turismo trabajar tranquilamente en una operadora, en una agencia de viajes, formar su propia empresa, estar trabajando en línea aérea. Hemos tenido, como bien decía, profesionales que han estado en niveles directivos de líneas aéreas, o también estar en el sector público, en cargos de dirección, en cargos, qué sé yo, de gerencia. Y no olvidemos el tema de consultorías. Es decir, nuestros profesionales están trabajando en diversas áreas, están trabajando en muchos niveles de trabajo, a diferencia tal vez de otras universidades o de otras carreras de otras universidades que tienen tal vez orientado más específicamente, que, si me permite señalar el caso de la Católica, está orientado más al tema de administración, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea, doctor Telles, ¿cómo es que relacionamos lo que decía, ¿no? El mercado laboral, la existencia del mercado laboral con la formación profesional en turismo? Yo creo que, a ver, yo seguramente nunca he puesto en duda los datos estadísticos que se manejan, no solamente en el ámbito turístico, sino en los diferentes ámbitos que hacen a la sociedad humana. Pero hay que tener especial cuidado cuando hablamos de la inserción laboral del profesional en turismo. La primera línea que hay que tomar en cuenta es que la actividad turística es una actividad multidisciplinaria. Es muy difícil encontrar un profesional en turismo que esté dedicado solamente en el ámbito turístico como tal, sea hotelería, sea agencias de viajes, sea consultoría, sea cualquier otra especialidad que podamos dar. Recordemos que un profesional en turismo, al tener ese carácter de la interdisciplinariedad, puede ser un administrador de empresas. En algunos casos hay la migración laboral que salen un poco más allá de la turística y hacen otro tipo de empresas de servicios, como la consultoría. Tenemos personal que atiende políticas, la gestión de políticas, sean públicas, sean privadas. Tenemos profesionales que son estrategas, tenemos profesionales que son planificadores, tenemos profesionales que son gestores, profesionales en turismo en distintas áreas. Y que realmente esa migración laboral que se habla, me temo yo inclusive que puede ser mayor, porque no estamos tomando en cuenta ahí, por ejemplo, profesionales que van a trabajar en el ámbito de áreas protegidas, en el ámbito de la gestión cultural, en el ámbito de la consultoría internacional. Tenemos profesionales en turismo que inclusive hacen servicios de transnacionalización, transfronterizo. Entonces es un bagaje muy amplio, ¿verdad? Y esto nos lleva a entender que la actividad turística, como ninguna otra actividad, tiene una particularidad propia que hace a la gestión. Primero, es una actividad multidisciplinaria que por sí sola la actividad turística no funciona. O sea, el turismo por sí solo no funciona. No es una actividad independiente como puede darse con cualquier otra ciencia que hace a las distintas disciplinas. La actividad turística es una actividad que se complementa necesariamente con otras actividades de orden técnico. Y eso hace que tengamos esta diversidad. Eso hace que tengamos profesionales en turismo que estén irradiando una serie de otras actividades en diferentes ramas que hacen la actividad, ¿no? Esa es la primera característica. Esa característica también puede verse como una amenaza, ¿no? Es decir, justamente por esa característica también vemos que en el sector turístico están trabajando profesionales de otras disciplinas gerentando agencias de viaje.
pueden ser economistas, ingenieros, administradores de empresas, que también están trabajando en el sector turismo. Entonces, hay esa doble visión, y lo que hay que ver justamente es cuáles serían esos atributos que tiene el profesional en turismo que permiten justamente ser mucho más eficiente, ser mucho más preparado, ¿no es cierto?, para desempeñar estas funciones en cualquier otro ámbito. Es decir, ahí me justamente... José, para que no se me vaya la idea. En esa línea, lo que tú decías, es el riesgo de que se puedan invertir los papeles y hacer que la actividad turística sea tan amplia que permite la inserción de otros profesionales y pueda desplazarse al profesional en turismo como tal. Es verdad. Es ahí donde tenemos que tener la habilidad de definir políticas desde dos ámbitos. Uno, el tema de políticas de Estado a nivel nacional, departamental, municipal, que puedan generar y potencializar un mayor mercado, porque hoy todavía hablamos de un mercado débil. Un mercado que desde el punto de vista de su actividad económica no tiene políticas institucionales que vayan a generar mayores posibilidades de trabajo. Y las otras políticas desde el punto de la universidad, en el que nos compete a nosotros desarrollar políticas académicas, es que tenemos que lanzar al mercado profesionales no solamente desde un plan de estudio que pueda generarse en un escritorio, sino planes de estudio que vayan a responder a ese requerimiento, a esa visión del mercado. Entonces, si nosotros tenemos hoy en día políticas, formemos profesionales en turismo con el requerimiento del mercado y la especialidad que requiere una X labor, seguramente vamos a encontrar esta conjunción. Esa es la línea, ¿no? Justamente esa es la línea, y por eso es que quisiera preguntarle a Julio, a ver si realmente tenemos algunos datos que nos permitan conocer datos concretos acerca de lo que es el requerimiento del mercado laboral. Es decir, estamos hablando de que respondemos al mercado laboral, pero quisiéramos conocer, en base a datos concretos, en base a datos objetivos, cuáles son estos requerimientos del mercado laboral. Y voy a ser un poquito más específico. Es decir, ocurre que para los niveles operativos, en operadoras, en agencias de viaje, tal vez el perfil más requerido es el idioma. Necesitamos personas que hablen idiomas, básicamente el inglés. Necesitamos que tengan conocimientos de manejo de los paquetes de reserva de pasajes, el Sabre o el Amadeus. Necesitamos personas que tengan un conocimiento más del manejo de interacción, digamos, social para trabajar con otras personas. Pero tal vez estamos descuidando temas intermedios en los que hay políticas de mercadeo, o hacer planes de promoción que requieren otros profesionales que tienen que tener otras características. Entonces, quisiera, el uso de las TICs, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es el requerimiento? Entonces, quisiera ver cuál es el requerimiento concreto, tanto del sector laboral privado como del público, para ver qué esperan de los profesionales de turismo. ¿Hay algunos datos? Pero claro que sí. Previo, ¿no? Es importante aclarar que la carrera tiene un perfil muy amplio. Evidentemente tenemos un perfil muy amplio que en algunos casos es una ventaja, pero en algunos momentos también es una debilidad, ¿no? Porque al ser tan amplio, cada sector al cual puede dirigirse un profesional requiere un nivel de especialidad alto, ¿no? Y es por eso, contestando a la pregunta que me haces, ¿qué es lo que requiere? Evidentemente hay un abanico de requerimientos, ¿no? Los del sector privado evidentemente exigen que debe haber un mayor énfasis en el idioma, ¿no? Y este dato, comparando con el requerimiento del sector emprendedor, cuando yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué conocimientos necesitan ustedes que sepan sus empleados? Dicen, yo necesito que sepa inglés, nada más, ¿no? Respondiendo a eso, ¿no? Por otro lado, el conocimiento de los GDS, ¿no? Que es el Amadeus, se sabe lo que me dice. Eso es lo principal en el sector privado. Pero aquellos que están en el sector público ya tienen otra visión, ¿no? Ellos necesitan administración y gestión pública, por ejemplo, exigen el tema de la inserción de temas como el turismo comunitario, algo muy específico, que ya está obviamente en la Constitución Política del Estado, ya está en el Plan Nacional de Turismo y demás, ¿no? Temas también que, por cierto, ya han sido tratados en el Plan de Estudios 2012, ¿no? Ya están incorporados como tema a requerimientos de todas estas necesidades, ¿no? Y hay un sinfín de temas, ¿no? De informáticos también, el tema de marketing online, pero como te digo, es un abanico de posibilidades que al final la carrera va a tener que lograr
captar todas esas demandas y hacer un solo plan, ¿no? Para satisfacer todas esas necesidades. Algo que es muy importante mencionar es que ante todas estas necesidades que existen, la carrera va a tener que aumentar su capacidad, ¿no? La capacidad de docencia, capacidad de aulas, porque no es simplemente decir la vamos a hacer, sino es saber cómo la vamos a hacer, con qué recursos la vamos a hacer, ¿no? Y algo también que quería comentarles, ¿no? Ante toda esa variedad también vemos que ya en el mercado globalizado ya existe un nivel de especialidad tal que inclusive existen las universidades de especialidades turísticas, ¿no? Que si bien no están generando profesionales con un nivel amplio, ya van segmentando, ¿no?, cada sector. Bien, la idea es ir, como dicen en la jerga, aterrizando, es decir, tratemos de dar datos concretos que nos permitan orientar a la audiencia. En la experiencia que tenemos como docentes, vemos que cuando hacemos las primeras preguntas a los alumnos que están iniciando la carrera y les decimos cuál ha sido la motivación, cuál ha sido el interés por estudiar turismo, hay una conducta que es generalizada. Es decir, por una parte señalan que les gusta el país, les gusta valorar lo que tenemos, la cultura, la naturaleza del país, y por supuesto les gusta la interacción y los viajes. Básicamente esa es la motivación. Pero en el transcurrir del proceso se dan cuenta que básicamente hay muchos temas que no los habían considerado inicialmente, y ahí comienzan las distorsiones. Cuando salen, o están ingresando y salen, la primera búsqueda de trabajo son justamente en niveles operativos. Y van a trabajar como counter, van a trabajar como guías o van a trabajar en la parte, digamos, operativa, donde el requerimiento es básico, es el idioma, conocer el boletaje y algo de relaciones humanas. Y ese es un tema, idiomas, no solamente el inglés, básicamente el inglés, pero no solamente el inglés. Podríamos mencionar casos de otros países como Perú, que incide mucho en el tema del idioma chino, ¿no? Pero terminar el idioma nativo hoy en día, ¿no? Ahora el idioma nativo además. Pero decía, pero esta es ya una primera, digamos, distorsión, o le llamamos equivocación, porque para trabajar en esos niveles operativos no hace falta estudiar en la carrera, no hace falta tener el nivel de licenciatura. Entonces, lo que estamos queriendo hacer es justamente precisar mejor esta formación, tener datos para ver cómo formamos. Y creo que en los últimos años la carrera ha dado muestras de esto. Es decir, evidentemente necesitamos darles conocimientos para que en el primer periodo tengan conocimientos operativos. De hecho, la carrera tiene un gran componente y no pueden ingresar sin tener una suficiencia en el manejo del idioma inglés, por lo menos. Seguramente también tienen cursos adicionales de boletaje y también se les da esa oportunidad. Pero no estamos formando profesionales para que trabajen en el nivel operativo. Estamos formando para que estén en otros niveles, y es ahí donde justamente tenemos que avanzar en el tema de la especialización. Y la maestría, los diplomados que están programados, precisamente nos van a dar lugar a esto. Yo quisiera más bien focalizar un poco en ese ámbito la charla para que podamos hacer. Para apoyar esto, ¿no? Cuando se hace una pregunta en el proceso de autoevaluación sobre las expectativas que tienen los estudiantes de trabajar en algún rubro, tenemos unos datos bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, el 25% de los estudiantes, es decir, 1 de cada 4, tiene la intención de trabajar en el sector público, ¿no? Ya eso es antes de ingresar, ¿no? Por otro lado, un 22% piensa trabajar en consultorías, un 20% en el sector privado. Pero yo, haciendo esa comparación con el campo laboral real, vemos que el 17% nada más están trabajando en el sector público, hay menos amplitud en el sector de consultoría porque el 10% nada más está ahí, y más bien hay una amplitud en el sector privado, ¿no? Y eso es, esa comparación es lo que puede producir, digamos, esa migración laboral. De acuerdo, justamente, y el tema de gestión del patrimonio es un tema muy amplio, ¿no es cierto? Es decir, tenemos mucha relación con el patrimonio natural y cultural, pero la gestión del patrimonio cultural desde la óptica turística justamente va a ser el diferencial nuestro. Y es otra especialidad. Exactamente. Yo creo que, en primer lugar, después de las reuniones que hemos tenido, especialmente la última de Coroico, se ha logrado un equilibrio en nuestro plan de estudios, ¿no? Tanto en administración como todo esto de la gestión del patrimonio. Ahora, creo que todos tenemos claro que después de esta formación general que permite a nuestro
profesional escoger varios campos, es necesaria la especialización, inclusive la maestría en gestión cultural. Yo he estado en varios cursos de gestión del patrimonio cultural ya como diplomado, como maestría, y hay mucho estudiante que viene de turismo, ¿no? Yo diría que la mayoría está especializándose. Ahora, en el tema de inserción laboral tenemos un gran problema. Tenemos nuestro colegio de turismo, de profesionales de turismo, pero todavía no tiene la fuerza de los arquitectos o de los ingenieros, que no dejan que nadie se meta en su campo. Algo así tenemos también que llegar a realizar, porque indudablemente que turismo es una carrera relativamente nueva. Nosotros también somos nuevos comparando, digamos, con el derecho, ¿no? Pero ya está la actividad, está la importancia de la actividad que se requiere gente profesional, sobre todo en los niveles directivos. Ahora, yo creo que la vocación, el talento también tiene que ver con las oportunidades, ¿no? Creo que la gente que quiere políticas públicas, que está preparada para hacer proyectos, tiene ahora un campo que es la gestión pública, pero desgraciadamente tiene puestos muy limitados, hay una cantidad de puestos limitados que a veces no todos pueden acceder. El otro gran campo es el de las consultorías, que es el que está creciendo enormemente. Y el tercer campo para hacer política pública, pero con administración privada, es el de las ONGs. Yo insisto en que si alguien tiene formación pública, pero a la vez no puede acceder por problemas políticos, etcétera, a la administración pública, forme su ONG. Y hay casos, ¿no?, de algunos que han hecho para capacitación, precisamente para consultorías. Es muy importante tener o una ONG o una fundación. Pero en todo caso el sector privado es el que más en este momento está generando fuentes de trabajo. Y claro, en la parte operativa deberíamos formar para directivos, pero a veces hay guías que han salido de la carrera que pueden ganar más que un gerente si tienen una buena formación en idiomas, ¿no? Porque a veces por un contrato de una temporada de verano con 5 o 6 especialistas, o 5 o 6 personas que quieren recorrer un mes el país y ellos tienen formación de patrimonio natural, cultural y a la vez idioma, conozco, ¿para qué decir nombres? Porque por ahí les clavan impuestos, pero están ganando muy bien, más que un gerente, ¿no? Entonces creo que hay que equilibrar, pero sobre todo lo que tú decías, seguir con esta formación que nos da una amplitud, pero promover muchos más cursos de especialización. ¿Cuál es justamente la perspectiva de los cursos y las...? Claro. A ver, hay algo que, o sea, las tasas de crecimiento del mercado laboral, yo creo que responden a otra línea y a otra política también, ¿cierto? Que está ligado con lo académico, es verdad. ¿Por qué? Porque obviamente desde el punto de la universidad, Fernando, si coincides conmigo, es que las propuestas curriculares, los planes de estudio, tienen que responder obviamente a ese requerimiento del mercado, o sea, a la realidad laboral, ¿verdad? Y la realidad laboral, en el caso boliviano, en el caso de turismo, es un mercado muy reducido que nos obligan a tener una educación, una formación profesional dual, uno por el ámbito operativo y el otro por el ámbito del recurso humano especializado, el que requiere el mercado. O sea, cuando decía alguien, creo que Julio decía, o tú, Fernando, de que hoy en día es difícil que puedan entrar profesionales en turismo porque estas empresas están manejadas por propietarios, por dueños de empresas y que hace imposible que entre un profesional en el turismo. Esa, por ejemplo, es una obligación de la universidad. Esa es una obligación de que nosotros tenemos que tener profesionales especializados que mañana permitan suplir esos puestos directivos, esos puestos gerenciales. No podemos continuar en esta línea, pero suplir esos puestos directivos no es solamente está sujeto a la especialidad del profesional, por muy bueno que sea, sino que tiene que responder también a una serie de políticas estatales, políticas públicas que permitan generar otro tipo de motivación para que esos empresarios puedan hacer que tengamos profesionales especializados en esas áreas, ¿no es cierto? El otro ámbito, la formación de profesionales especialistas en cada uno de los sectores, eso es muy importante. Cuando decimos
el sector público y el sector privado. Fabuloso, pero hoy en día la Constitución Política del Estado boliviano reconoce y le da mucha fuerza a lo que es el turismo comunitario. Y equivocadamente, la sociedad en su conjunto, la sociedad en su conjunto equivocadamente cree que el turismo comunitario es un atributo de las áreas rurales, cuando turismo comunitario también se puede hacer y se hace en áreas urbanas. Y no es que cualquier empírico lo va a hacer, porque tiene que saber generar políticas, estrategias, líneas de acción, programas, planes, para atender ciertos segmentos de un cierto mercado. Entonces también requiere especialistas en el ámbito del turismo comunitario, del turismo rural, del turismo, qué sé yo, urbano, etcétera, etcétera. Entonces esto nos va a permitir de que tengamos que tener planes educativos, currículas académicas que vayan a contener programas, como tú decías, programas de consultorías. Por ejemplo, en la carrera de turismo, a la cabeza de José, tenemos el Instituto de Investigaciones y Consultoría denominado ICSTUR por el momento. Este es un laboratorio preprofesional, en el cual tenemos una camada de profesionales jóvenes que responden ya, desarrollan ciertos planes de consultoría, adquiriendo experiencia preprofesional y mañana salen al mercado a establecer ciertos proyectos. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros primero, cuando hablemos de la inserción del mercado laboral del profesional en el turismo, de qué espacio en exclusividad estamos comentando. Es muy difícil poner en una sola bolsa datos estadísticos que nos permitan generar el único nivel del profesional en el mercado. Son varios. Entonces yo creo que en esa línea nosotros como carrera de turismo estamos considerando las inquietudes, las necesidades y los requerimientos, sector público, sector privado y sector comunitario, para que el plan de estudios pueda acomodarse a esta realidad de mercado. Bien, en mi carácter de moderador, digamos, de la mesa, me gustaría que justamente, insisto, en la medida que queremos orientar a la audiencia y a los profesionales, a los estudiantes y a la comunidad toda, quisiera ir precisando cosas, ¿no? Es decir, el mercado laboral se define como la oferta y la demanda, ¿sí? La demanda laboral en este momento está constituida por una parte por el sector privado, ¿sí?, y la otra por el sector público. El sector privado tiene unas características particulares en el país y en el tema turístico. La mayoría de las empresas son empresas de carácter familiar. Por tanto, los cargos ejecutivos, los cargos directivos, están vedados prácticamente para los profesionales en turismo. De ahí que el trabajo que desarrollan es en un nivel operativo donde los requerimientos no coinciden específicamente con la formación. Sin embargo, la reacción tiene que ser entonces generar, hacer emprendedores. Y hay muchos profesionales que ante esta realidad han estado trabajando un tiempo a nivel operativo, pero pronto se han dado cuenta que ellos pueden tranquilamente acceder y hacer su propio emprendimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer como carrera es fortalecer ese emprendedurismo, ¿no? Ese emprendedurismo para que podamos tener acceso justamente a un mercado laboral privado que en un momento dado está vedado por este lado. En el otro lado, en el sector público, el campo es mucho más amplio. Es decir, si bien en número las agencias de viaje son bastantes, el sector público últimamente tiene ahora un crecimiento muy grande. Todos los municipios del país tienen vocación turística. La mayoría de los municipios quieren activar el turismo. Y ahí tenemos un gran campo, una gran demanda laboral, pero con otras características, de gestores públicos, de gestores del patrimonio natural, de gestores del patrimonio cultural, que tiene que tener una característica de formación de marketólogos, de hacer planificadores, proyectistas, etcétera. Entonces, la orientación está clarísima también para definir cuál sería nuestra oferta laboral. Es decir, tenemos que ver que el sector público tiene esta oferta. Es decir, hay limitaciones también de carácter político. Si bien en el sector privado es de carácter familiar, en el sector público el tema político también restringe el acceso a ciertos niveles, con lo cual también muchos estudiantes han optado por introducirse inclusive al tema político para optar a tener cargos ejecutivos. Pero tenemos el tema mixto, el público y privado, las ONGs. Es decir, ahí viene el tema del turismo comunitario, que tenemos también otro gran campo de acción. Entonces, realmente demanda laboral
existe muchísima para el turismo. Lo que sí es importante que los profesionales en turismo, los estudiantes, tengan claridad a dónde están enfrentándose. Ocurre que eso es lo que queremos orientar ahora, ¿no? Queremos decirles, es decir, este es el mercado laboral, la oferta laboral tiene estas características. Es ya una decisión de ustedes cuál va a ser, digamos, la especialización. Y la oferta de la universidad va a ser que ya con posgrados vamos a ofrecer justamente diplomados en turismo comunitario, diplomados en planificación, diplomados en gestión, que es justamente responder a esta oferta de mercado. Básicamente, digamos, quería más focalizar en esto. Perdón, Fernando. No, simplemente quería precisar que en este momento en el sector público, si bien hay más fuentes de trabajo, a veces hay un par, ¿no?, de puestos en un municipio 3 que para tratar ser los empleados permanentes. Pero ahora se ha puesto de moda el tema de la consultoría, por eso es que creo que es gran parte de la oferta, porque esos 3 empleados no pueden cubrir, además, muchas veces no tienen la capacidad para hacer un centro de interpretación, por decir. Entonces sacan concurso para hacer la consultoría, para hacer el centro de interpretación de tal población, o hacer observatorios turísticos, Los presupuestos del sector público dan lugar a esto, es decir, no hay recursos para tener, digamos, personal de planta, pero sí hay recursos para encargar proyectos, encargar planes, y es lo lógico. Además, tampoco quieren tener empleados permanentes, ese es un problema también que ahora existe, ¿no? Ya no hay esa protección al trabajador permanente, sino porque el consultor tiene una ventaja, puede trabajar en su casa, etcétera, etcétera, pero a la vez no tiene beneficios laborales, ese es el gran problema. Pero a veces son consultorías de bastante dinero que permiten, con una consultoría que se gane, vivir todo el año, ¿no? Entonces, ese apunte quería hacer, que así como dentro de lo privado fomentar a esos emprendedores, que ahora hay muchos, ¿no?, que inclusive desde cosas pequeñas como llevar grupos al Carnaval de Oruro, pero llevarlos muy bien, hasta allá empresitas más de mayor vuelo, lo están haciendo, gente recién egresada, ¿no? Pero también, como se hace en el ISTUR, como decía Rodolfo, esa capacidad para hacer proyectos, ¿no?, en consultoría, porque es lo que más hay en este momento, ¿no?, tanto de la cooperación internacional como del sector público. Sí. José, un solo aditamento que estaríamos perdiendo de vista. Si bien hemos dicho que tenemos un mercado laboral reducido en el caso boliviano, ¿no?, para adentrarnos un poco en el ámbito nacional, en el término general, está creciendo. Pero ahora, el tema está en que ese mercado laboral para nosotros va a ser grande desde el punto de vista del análisis y el desarrollo y la innovación de las competencias laborales. Es ahí donde nosotros tenemos una gran incidencia como carrera de turismo, ¿cierto? Porque tenemos un pensum académico que permite generar y crear destrezas, habilidades, formación de competencias laborales de estos profesionales. Y ahí seguramente lo que dice Fernando, lo que decía Julio, lo que dices tú, va a adentrar. O sea, vamos a tener administradores, vamos a tener gestores, vamos a tener consultores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en esa línea ahora definamos un poquitito, insisto, en el rol que está jugando la carrera de turismo en la contribución al desarrollo social, económico, estructural que decía al inicio. Era una pregunta más bien que quería hacer. Veo que más bien creo que el mercado es creciente, es decir, la oferta laboral tiene que responder a este mercado, a esta demanda creciente, porque la actividad turística es una de las pocas que en el mundo nunca se detiene, y en el país estamos viendo que las cifras permanentemente son también crecientes, ¿sí? Eventos puntuales, eventos estructurales van a hacer que la actividad turística en el país siga creciendo, ¿sí? Estamos creciendo realmente a un ritmo muy importante. Entonces, digo, lo que sí es importante es focalizar justamente la formación para atender estos nuevos requerimientos. Precisamente el tema de los diplomados, el tema de la maestría, va a ir orientado a esto, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuáles van a ser las especialidades? Ya se está, el grado terminal de la carrera se ha elevado ya no licenciatura, sino vamos a terminar formando ya magísteres, y después tenemos que hacerlo la maestría, también con algunos otros diplomados. Claro, decía al empezar, Fernando, esta conversación de que los planes de estudio necesariamente tienen que responder a una realidad de mercado, a una exigencia de mercado.
atendiendo procesos de investigación, diagnósticos que hacen al sector público y privado. Y como la carrera de turismo lanza al mercado profesionales multidisciplinarios, decía eso, tendríamos que tener la capacidad nosotros de generar recursos humanos que vayan a atender estos sectores desde el punto de vista de sus propias competencias laborales. Eso nos ha llevado a nosotros a que el tercer congreso interno de la carrera de turismo realizado en el 2011 en la localidad de Coroico, analicemos el plan de estudios vigente, que es todavía el 2006, y podamos lanzar una nueva currícula académica en el cual incorporemos esto que tú decías, temas de emprendedurismo, temas de competencias laborales y temas de mayor formación profesional para la ocupación de cargos directivos, gerenciales, que está diferenciado con el campo operativo. Nuestra línea de acción tiene dos pilares en el cual se ha trabajado. Uno, modificar un plan de estudios acorde a la realidad nacional, acorde al mercado laboral, y otro, el reconocimiento del profesional de turismo para que tenga un mayor ámbito de acción y proyección a nivel internacional. Inclusive salarial, ¿no? Un mayor reconocimiento salarial, para evitar esto que se decía, que un profesional en turismo puede ganar de 3.000 o 4.000 bolivianos como una media. En esa línea nosotros hemos planteado y hemos propuesto a la sociedad boliviana a la que nos debemos como universidad, a la que nos debemos en el ámbito de la investigación y de la interacción social. Hemos propuesto un plan de estudios 2012 que incorpora nuevas fases en su formación profesional, reconociendo la licenciatura, pero hacer que el estudiante de la carrera de turismo concluya sus estudios con el grado terminal de la maestría. Para ligar estos temas, ¿cuáles son las expectativas que tienen los profesionales que están trabajando en términos de especialización? ¿Hay algunos datos? ¿Cuáles son los requerimientos de especialización de los profesionales que están trabajando en el sector turístico, tanto público como privado? Bueno, la especialidad, ¿no?, que ellos piden ¿En qué áreas? es igual dependiendo en cada sector en el que están trabajando, ¿no? Volvemos al mismo tema en el que dijimos anteriormente. Los que están trabajando en el sector público exigen, digamos, el requerimiento de tener conocimientos de evaluación, formulación de proyectos, gestión pública, ¿no? Y fundamentalmente es eso, ¿no? Y en el tema del área privada es fundamental conocer el tema de gerencia empresarial, ¿no? Y ese tipo de Y en el sector de cultural, actividad. ¿cuál sería el requerimiento más o menos de especialización? Creo que el de gestión. Gestión. El de gestión, porque ahora se ha vuelto también una especialidad, ¿no? Dicen en cultura una cosa es ser artista y otra cosa es... Porque el artista puede... Sí, ser gestor. Su dinero malgastarlo, ¿no? En cambio, el gestor tiene que saber de cultura, pero a la vez de administración. Y además quisiera recalcar aquello, ¿no? Que a veces la realidad nos motiva muchas cosas. Por ejemplo, de todo lo que se ha dicho, hay un área que es muy importante, que ahora que nuestro profesional se vuelve capacitador. Bueno, hay actualmente muchos que han salido recién, que ya están enseñando en nuestras subsedes y seguramente ya estarán también dentro de la facultad. Pero una de las cosas que más piden las consultorías es capacitar, por ejemplo, en relación al turismo comunitario. La comunidad quiere manejar, Sí. pero no sabe, entonces Bien. los nuestros capacitan muy bien, ¿no? Bien, muchas gracias. Justamente hemos querido abordar ese tema de la formación académica y el mercado laboral, y queda claro que el turismo es una actividad creciente que nos va a dar muchas oportunidades para la formación. Tenemos requerimientos tanto en el sector público como en el sector privado a nivel operativo, pero sobre todo a nivel de gestión. Y la respuesta de la universidad justamente y de la carrera es esa. Estamos adecuando nuestros programas para que los profesionales de turismo puedan trabajar tanto a nivel operativo, pero sobre todo a nivel de gestión y a nivel superior, básicamente con la especialización. Muchísimas gracias por su atención y gracias a nuestros invitados.